visto el bajo nivel de discusión. Sí. La falta de respeto que también se expresa cuando, y esto cualquier ciudadano que mire lo aburrido que es una sesión también lo ve. Cada diputado va, se sienta, dice lo que tiene que decir, se levanta y se va. No escucha lo que tiene que decir el otro. Están con el celular, están hablando, están durmiendo, no están sentados, digamos, ni siquiera se escucha. Entonces, y en las comisiones, donde generalmente hay menos cobertura mediática y parece como más de entrecasa, es un griterío, es un nivel muy pobre de debate, no hay argumentación. Y eso es lo que después se traduce en los resultados, sí, ¿no? Cierto. Bueno, tenemos que saber qué es lo que vamos a comer. Ya están servidos ustedes, ¿eh? Así que le vamos a dar la bienvenida. Buenas noches. Buenas noches. Disculpe que después seguimos con el tema. A ver qué tenemos de rico, Francisco, esta noche. De entrada tenemos una ensalada con langostinos, de plato principal un salmón con vegetales y papas rellenas y de postre un chocolate tricolor. Les cuento que el menú de esta noche, como el de todos los fines... ¿Por qué se rieron por el tricolor? Bueno, nos copó el menú. Estamos todos entusiasmados. Gran menú. Bueno, el menú de esta noche, como el de todos los fines de semana, lo pueden buscar en nuestra cuenta de Instagram, Recetazas. Muy bien. Y nuestro chef es Francisco Sada y lo aplaudimos porque nos hace cosas riquísimas. Y pueden empezar, señores, por favor. María Luján, ¿cómo es su estado de ánimo actualmente, en este momento? La verdad es que... Empiecen, señores, por favor. Hace 3 días que vengo muy emocionada. Muy emocionada. Muy emocionada. Fue una seguidilla. Uno esperaba este momento. Sabía que algún día iba a llegar. Pero cuando supe que finalmente la Cámara de Casación rechazaba los recursos que pusieron los condenados en diciembre del 2015 y que era inminente la detención, no sé, se juntó, creo que a mí me pasó lo que a todos los familiares, ¿no? El flashes de los 6 años y medio de lucha, de lo que nos ha costado, de sentir que podemos dar vuelta a una página, sabemos todo lo que nos falta, pero cerrar algunos capítulos es necesario porque si no es muy difícil seguir y avanzar. Y había como entiendo que le pasa al ciudadano ajeno a esto, es que ya los condenaron, ya deben estar presos y nosotros sabíamos que no. Y nos pareció una injusticia porque no fue fácil llegar al juicio oral, no fue fácil el desarrollo de este juicio oral. A los familiares nos representó el doctor Menghini, que es el tío de mi hijo, que no era un abogado penalista y se enfrentó a los mayores estudios de nuestro país, a todo el poder. Cuando hoy hablan de Jaime, de Schiavi, de Cirigliano, pareciera que hablamos de personajes satelitales. Se presentaron ellos, ¿no? Se presentaron, sí. Se presentaron porque era lo que, digamos... Era lo que ellos también sabían que les iba a llegar. Me disculpa, María Luján, a lo mejor hay gente que no sabe, no está al tanto de esto. María Luján Rey es madre de Lucas Menghini, una de las víctimas de la tragedia de Once. Lucas tenía, cuando murió la tragedia, en febrero del 2012, ¿fue? 2012. 20 años tenía, ¿no? Sí. Era padre de una chiquita, qué joven, ¿eh? Nieta de María Luján y Paolo Menghini, ahora de 9 años. Ahora 11 tiene. 11 años. Lo apodaban el Chimu. El Chimu. ¿Por qué el Chimu? Una derivación de chimeneas, porque Lucas fumaba mucho, como su mamá. Entonces era una chimenea. Así también se llamaba su banda. La banda era músico, tenía 2 bandas. Tenía su banda, sí. Y una era Chimeneas, la otra es Sistemática. Y para quienes no recuerdan, fue encontrado después de revisar y revisar, fue encontrado en una 3 días después, arriba del tren. Sí, en una parte de uno de los vagones, En un vagón, en el cuarto vagón, en la cabina auxiliar del cuarto vagón. María Luján es autora del libro Desde mis zapatos, Diario de una madre, con prólogo de Juan José Campanella. Sí. Es profesora de geografía y artesana y tiene una hija, ¿Lara se llama así? Lara, que fue mamá hace muy poquito. Sí, es abuela. Sí, abuela de nuevo, ahora de abuela. Charo, otra nena. Por suerte, esta no fue leonina porque... Yo, Lara y Paz, lo digo en ese orden
así por edad, somos las 3 de Leo, así que esperábamos que Charo no lo fuera, éramos demasiadas ya. María Luján, ¿se hizo justicia? Falta el miércoles 10 es el segundo juicio, es la sentencia contra Julio De Vido y Gustavo Simionov. Entendemos que el máximo responsable penal de esta tragedia y confiamos en que va a ser una sentencia condenatoria. Entendemos que De Vido debe ser condenado por los 2 mismos delitos que se condenó a Jaime y Schiavi, que eran sus brazos ejecutores. Los delitos son la administración fraudulenta contra los bienes del Estado. ¿Y cuál es la causa exactamente? ¿Negligencia? La causa tiene estos 2 delitos. La administración fraudulenta porque no cuidaron los bienes del Estado, que eran los trenes, las estaciones, los talleres, al conductor y dijo, al maquinista. Marcos dijo, Córdoba. Córdoba, de apellido Córdoba. Y él dijo, no tenía frenos. En el momento quise frenar y no tenía frenos. Eso también es una negligencia, es un dejar pasar, es no cuidar lo que debieran haber cuidado. No cuidaron nada, los trenes no tenían mantenimiento, no tenían ningún tipo de mantenimiento porque había un sistema tan perverso que los siriglianos ganaban mucho más dinero si dejaban arruinarse todos los trenes. No, porque triangulaban los negocios. Cuanto más, claro, lo que hacían, cuanto más arruinado estaba el tren, eran derivados a sus propios negocios. El tren como digamos, para el ciudadano. El tren para el ciudadano común tiene que entender que es como si fuera una casa que está en alquiler. La concesión y la privatización no fue deshacerse de ellos, fue concesionárselos para que brindaran el servicio. Por lo tanto, estaciones, vías, talleres, trenes, locomotoras, todo eso siguió siendo del Estado. Los siriglianos tenían que cuidarlo, podían usufructuarlo y ganar del servicio. ¿Ellos ganaban de qué? Del pasaje, del boleto. Cuando se produce la primer congelación tarifaria, que lo hace Néstor Kirchner, y no les permite entonces ya aumentar el pasaje, ellos, para seguir ganando dinero, entonces el Estado le empieza a dar ahí una batería de subsidios. Estos subsidios tenían que ver con el mantenimiento. Mantengan bien todo y que se mantenga el servicio y que no pierdan dinero. TVA perdía dinero como empresa desde hacía 8, no recuerdo bien si 8 o 6 años. ¿Qué empresa sigue estando, sigue y mantiene la concesión cuando le da pérdidas millonarias todos los años? Claro, eso era en los papeles. En los papeles. El mantenimiento diario, digamos, de los trenes o el más sencillo, correspondía que lo hiciera TVA, ¿sí? Como el inquilino cambia la lamparita en la casa que está alquilando porque es de uso de todos los días. Cuando el tren, el vagón, quedaba totalmente destruido, ahí el Estado se hacía cargo y ponía el dinero. ¿A quién se lo ponía? A Enfer. ¿De quién era Enfer? De los siriglianos. Entonces los siriglianos no arreglaban ningún tren para dejar que hubiera que reconstruirlo y entonces volverle a cobrar al Estado. Había un nivel de evasión que ya demostraba que a ellos no les importaba si la gente pagaba o no pagaba el boleto, porque no era de ahí donde venía su ganancia. Claro. Esto obviamente está probada. Esto está todo probado en el primer juicio. Esa es la administración fraudulenta. Hay un estrago porque además no había control, los entes de control no controlaban, estaban entongados, digamos. Eso es una estafa, una vulgar estafa. La CNRT era la encargada de controlar, ¿no? Iba, por ejemplo, decía, bueno, este tren no tiene frenos, multa. La multa iba a la Secretaría de Transporte y obviamente a la empresa. La empresa, ¿qué hacía? La recurría. Entonces decía, bueno, no está bien que me multen por esto. Nunca pagaron un solo peso de multa. Y la CNRT volvía al mes siguiente y le decía, este mismo tren no tiene frenos. Otra multa. Pero la multa no actuaba como correctivo de lo que estaba mal. Y la CNRT no hacía absolutamente nada. Lo único que hacía era acumular multas. Era una simulación. Y ahí aparece la lentitud del sistema judicial. Claro. Judicial administrativo o judicial puro.
¿Por qué? Porque esa lentitud es aprovechada por el que quiere estafarnos, digámoslo en criollo, porque sabe que la multa se va a pagar ¿cuándo? En 10 años, en 15 años, con la depreciación monetaria, los pocos intereses o lo que fuere, se arma todo ese monumental negocio, que en este caso fue una tragedia, y uno siempre está temblando que aparece otro. Mientras solo con el 3% de dinero que recibió TVA, solo el 3% les alcanzaba para tener todos los trenes de la línea Sarmiento Buenos Aires, ¿no? con frenes. Transporte Buenos Aires. Sí, O trenes de Buenos Aires. Trenes de Buenos Aires. Trenes de Buenos Aires. Solo el 3%. Debido era el que les mantenía la concesión. Por muchísimo menos, por incumplimientos menores o por haber acumulado montos, porque las concesiones tenían un monto de garantía. Y si se superaba esa garantía en multas acumuladas, el Estado estaba en condiciones de quitarle la concesión. Por muchísimo menos, Debido quitó 2 concesiones ferroviarias. ¿A quién se la otorgó? A los siriglianos. No. Mientras que TVA tenía la posibilidad de haberle rescindido el contrato desde el año más o menos 2006. Sin embargo, se lo mantenían. Y recordemos que Debido desde la cárcel lo que está aduciendo es, bueno, si me condenan a mí, entonces cualquier funcionario público podría ser responsable si hay un accidente en una ruta, por ejemplo, como tratando de desviar el foco del delito, cuando en realidad estamos hablando que había una serie de negociados que operaban en conjunto para el deterioro del servicio que terminó con la tragedia. No es que él estaba haciendo las cosas bien y fue un accidente. No fue un accidente. La estrategia... un sistema que brindó todas las condiciones para que se produjera. A nosotros nos asombró la estrategia de defensa del ex ministro. Primero porque fue la misma que utilizaron los 28... Él alega que fue un accidente. Sí. Ellos dicen que fue Marcos Córdoba. Que fue un error del Motorman. Cristina Kirchner con Luis Novaricio también lo dijo, bueno, fue si no frenó... Con Chiche, claro, con dijo, Chiche, si no frenás y chocás, bueno... ¿Qué va a hacer? Dijo así. ¿Pueden apelar ante la Corte Suprema? Sí, pero desde la cárcel. Desde la cárcel. Desde la cárcel, porque sí, no, digamos... Tienen la posibilidad, pero lo van a hacer desde la cárcel. El tema de lo que dice María Julia es cierto. Julio Debido... ¿Para quién será el castigo mayor? ¿Para Jaime? El castigo mayor fue para Sirigliano. Ah, para Sirigliano. Sí, para Sirigliano. ¿Para Jaime? Que fueron no, yo es igual... otra deformación eso además. Sí. Porque en teoría, y lo que uno lee a lo largo de toda su carrera, cuarto mayor es el cargo, mayor es la responsabilidad, mayor es el poder, mayor tiene que ser la sanción. Yo no entiendo cómo... Un funcionario responde por... Jaime armó, armó todo el sistema. De 8 años me parece que es. La de Jaime es de 8, era de 6. No estaba cuando se produce... No, sí, pero igual lo condenan a más. Más que Schiavi, fue el que armó el sistema, pero justo... Es que todos tienen que tener la máxima, porque eran personas demasiado importantes. Sí, bueno, eso se había pedido la máxima. O sea, no puede ser más responsable el de abajo que el de arriba. Claudio Sirigliano, 7 años, creo. Claudio Sirigliano se lo había condenado a 9 por el Tribunal Oral Federal y la casación le bajó a 2. A todos, casación les bajó la pena, a Marcos Córdoba también. Marcos Córdoba. Era 3 años y 6 meses, se la bajaron a 3 años y 3 meses. A ver si es claro. Marcos Antonio Córdoba, el maquinista, entendemos los familiares y así lo entendimos siempre y creo que las penas que estableció el tribunal nos dan, digamos, van en concordancia con lo que nosotros pensamos. Fue el último eslabón de la cadena de responsabilidades. Es cierto que le podría haber tocado a otro maquinista. La realidad es que ese día él estaba a cargo y tuvo un manejo imprudente de esta formación. Nosotros entendemos que Córdoba, por su imprudencia, por su impericia, choca el tren. Un tren en condiciones, con un parachoque de fin de vía en condiciones, con la cantidad de gente que tenía que transportar ese tren. Con frenos alternativos, con todo lo que tendría que tener un sistema ferroviario, el choque de Marcos Córdoba no provocaba ninguna muerte. Claro. Que se haya convertido en una tragedia y que los vagones se acaballaran uno sobre otro, que terminara matando 52 personas, más de 800 heridos, tiene que ver en cómo respondió toda esa estructura
a esta impericia de Córdoba y que responde de la manera que lo hace por la falta de mantenimiento, por la desidia. Por eso entendemos que por la corrupción. Los dos delitos son los que tienen que, entendemos y creemos está probado, tienen que ser condenado el exministro Julio De Vido. Creo que eso también nos llena de emoción y por eso digo todo junto estos días, porque Mirta, nos decían que nunca nadie iba a ir preso. Así es. Sí. Nos decían que nos estábamos metiendo en algo que era imposible. Actuó bien la justicia, ¿eh? Actuó muy bien. Sí, era el poder político, era el poder económico en contra de un grupo de familiares. Y usaron todas las herramientas cooptarlos, los quisieron comprar, claro. Los nos quisieron injuriaron, dividir. nos llamaron golpistas, desestabilizadores. ¿No le dijeron que le iban a mandar un automóvil de regalo? Sí. A ella. Sí, ¿no? La gente de Vido me quisieron decir el auto. A María Luján, sí, sí. Sí, y después me dijeron si no tenía miedo. Bueno, y a los heridos, algunos les ofrecían 10.000 pesos, ¿te acordás? Para que no hagan demandas. Eso y la verdad es que durante mucho tiempo ellos tenían la posibilidad y trataron de instalarle que había sido la responsabilidad del maquinista. Por eso, como le decía al principio, que la estrategia del exministro haya sido la misma que utilizaron los 28 procesados anteriores, que fue tratar de responsabilizar únicamente a Marcos Córdoba. De hecho, una de las querellas solamente pidió 22 años para Marcos Córdoba y hizo un alegato de defensa para Schiavi, para Jaime, para los Sirigliano. Qué vergüenza. Sí, digo, una vergüenza realmente. No les resultó. Tuvimos un fallo. ¿Quién era el juez? El Tribunal Oral Federal 2 era el doctor Gorini, Jiménez Oriburu. ¿Y el fiscal? El fiscal, el doctor Fernando Arrigo. Ajá. El fiscal del juicio. El fiscal de la instrucción, el doctor Delgado. Federico Delgado. Era el doctor Delgado. Pero el doctor Bonadío fue el juez de instrucción, tanto en el primer juicio, obviamente le toca también cuando se... Y en 11-2 también, ¿no es cierto? Claro, con De Vido. El del miércoles también. Y más allá de las diferencias que puedan tener muchos, yo tengo que valorar muchísimo la actuación del doctor Bonadío, porque en ese momento es él el que toma la decisión de no quedarse con la foto de 11 y mirar la película que permite esa foto. Y por eso esa noche, tuvimos nunca. tanta gente procesada, porque si no hubiera sido el maquinista preso. Y estamos hablando del 2012. ¿no? Porque es pobre Córdoba, era el obrero, entonces todo había que cargar sobre él. Todos él eran pobres los que estaban ahí adentro, porque era un día laboral de trabajo. temprano y trabajadores que iban... Yo siempre visité en una oportunidad para hacer una nota y me conmovía mucho la historia de los heridos también. Porque los heridos iban a trabajar con su cuerpo, iban a hacer una changa, iban a trabajar a un kiosco. Bueno, esa gente, la que quedó con medio cuerpo discapacitado, sin poder subirse a un tren por traumas psicológicos, con miedos que los atormentaban, los siguen atormentando toda su vida y quedaron a la Lucas? buena de día. ¿Dónde subió? En San Antonio de Padua. En Padua. ¿Ustedes son del oeste? Sí, somos de allá. Yo nací en San Antonio de Padua. Lucas amaba Padua. Y ese día iba a llegar tarde, lo iba a perder al tren. Se lo ve correr en el andén para subirse. Lucas tenía 20 años y era responsable. Y entonces a uno le cuesta como mucho más, ¿no? Entender por qué se dan estas cosas. Porque mi hijo tenía 20 años, era músico, no le gustaba trabajar. Ya había sido padre a los 20 años. A los 16 fue papá. A los 16. Tenía 15 cuando me dijo que iba a ser papá. Y cuando nació Paz tenía 16. Impresionante. Un nene. Me hizo su abuela antes de los 40. ¡Qué bárbaro! Sí, ¿la chiquita está con usted, María Luján? Con su mamá, pero es como una hija postiza. Claro. No, y también, la mamá de Paz también era una niña. Eran dos adolescentes, muy chiquitos. Sí, pero fue un papá increíble. Y
Bueno, ese día corrió, no quería llegar tarde al trabajo y había tocado porque él era músico, él amaba la música, lo que pasa es que con la música no le podía comprar la comida a su hija y entonces ese día corre, intenta subirse a una puerta, por la puerta del tren y era imposible y mira la ventanilla de la cabina que obviamente estaba abierta como siempre y lo que pasó que esa vez estaba vacía la cabina, que muchas veces ya venía con usuarios, porque era un lugar habitual. Sí. Y se sube. Entonces yo digo, ¿cómo no tuvo que decir, bueno, ya está, llego tarde, me tomo el que viene? Digo, si los secretarios de Estado, si el ministro, si cada uno hubiera tenido un porcentaje de la responsabilidad que tenía mi hijo, hoy tendríamos 52 argentinos más. Sí. Entonces es difícil. Es que tampoco era decir viene el próximo en un ratito, no, porque recordemos que en ese momento los trenes... Ay, no, ¿qué fue que dijo? Era, que no era... La desgracia. Esquiavi, ¿no? Esquiavi. Que no era hora pico. Laborable, ¿no? ¿Qué fue lo que dijo? No, dijo... Si hubiera pasado ayer, que era feriado, porque eran los feriados de carnaval, esto no hubiera sido tan grave. Peor fue lo de Debido, que dijo una frase que por ahí no salió tanto, pero si la buscan están... Bueno, ustedes cuentan los 52 que murieron, pero no cuentan todos los que llegaron vivos. Eso Qué horror, fue tremendo. Psicópata. Tremendo. Sí. Eso es de psicópata. Sí, es de psicópata. Bueno. Fue un antes y un después, ¿no? En todo el sistema ferroviario. Porque la lucha de ustedes... Y esperamos que lo sea en la justicia. Que sea en la justicia. En la justicia, pero sí. la lucha de ustedes y esta tragedia que les costó a ustedes la vida, porque ustedes son los que le pusieron el cuerpo al dolor fue lo que finalmente cambió, ¿no? Pero María Luján ha sido admirable en todo este Sí, la verdad hecho, que sí. La verdad que sí. En Plaza de Mayo fácil. yo la recuerdo hablando y siempre, nunca bajó los brazos, ¿eh? Su ex marido también, María Luján, también. Una fortaleza. Sí. Lo que pasa Hubo ayer... periodistas que te acompañaron, acompañaron mucho. Quiero mencionar sobre todo a Ernesto Tenenbaum, que fue en ese momento, además, le hacían bullying entre el kirchnerismo y bancó mucho. Ayer lo decíamos, José y hubo Campanella, gente que le hacían bullying. A Ernesto Era Tenenbaum, tremendo. porque realmente, dirigió, condujo los actos, claro. Tenía una posición muy clara y se comprometió muchísimo con eso. No era fácil acompañarnos, por claro, eso nosotros agradecemos. Tuvimos muchos artistas, por ahí, referentes que tienen que ver con la cultura, que en un primer momento se acercaron, pero a medida que fue avanzando la lucha y que la justicia fue dando nombres y que los familiares demostramos que no nos íbamos a bajar y que íbamos a mantener esta lucha de manera inclaudicable, hubo muchos fue una tragedia, que se fueron, fueron alejando. No querían perder contratos, no querían perder... Fueron las dos tragedias más terribles, ¿no? Que se podían haber evitado, además, las dos tragedias. Se podían Todas las que son por corrupción se pueden evitar. Pero la manera de evitarlo es que cada corrupto esté donde tiene que estar, que es en la cárcel. Y más después de un juicio justo... de una lucha tan desigual, es la única manera. Si no, la impunidad, lo único siempre que nos va gana, dejando claro. es muertos. Y en este país pareciera que se aprende enterrando inocentes. Totalmente. Es tremendo, es tremendo. Es tremendo. Y a veces, viste, quienes no logran entender que la corrupción mata es porque... Todavía no le tocó, ¿viste? Porque el que enterró el hijo es el otro, es el que está enfrente. Esa frase es buena, yo la he leído ya varias veces, la corrupción mata. Pero la acuñaron ellos. Fue después de la tragedia de... Sí, fue así. ¿Fue María Julia? María Luján. Sí, los familiares. Hubo un papá de una de las víctimas que dijo, la cara visible de la corrupción es la muerte, su cómplice es el silencio. Los familiares En uno de los actos. En uno de los actos, los familiares entendimos que la corrupción mata y entendemos que no importa dónde, ¿no? En un tren, en una ciudad que se inunda, en un boliche que se incendia, digo, la corrupción nos mata y nos atraviesa como sociedad. No es tampoco creer, porque esto es engañarse, que es exclusividad de un solo espacio político.
yo creo que hay que estar muy atentos a eso, porque hay corruptos en todos lados. Y creo que hay que también trabajar mucho para una concientización en el ciudadano común, porque la corrupción también la combatimos entre los ciudadanos comunes, más allá de los actos que llegan a la justicia y que se dirimen en los tribunales. La tenemos que repudiar siempre. No ser cómplices. Claro, ¿viste? Porque a veces vos Ha decís... estado muy corrupta la Argentina. Lo sigue estando. Sí, el ciudadano común es como que se lo banca, como que ya está naturalizado. Bueno, si roban, pero hacen... Si roban, son ladrones. Fíjese usted, Eso a es los lo que hacen. kirchneristas no les importa nada lo que han robado. No. No les importa nada. ¿A En dónde llega el absoluto. fanatismo? Dicen ¿no? que es Cosas mentira, así, ¿no? Que son inventos Es de los medios. impresionante. Cuando uno tiene estos diálogos con ellos, a mí hay ¿A dos uno cosas le que me sorprende a usted? impresionan. ¿No le sorprende? Me impresionan tanto la poca importancia que le dan a algo tan grave, como porque todo robo genera estas consecuencias terribles hasta que se llega al epítome de la tragedia que sufrió María Luján. Pero no solamente me impresiona eso, sino que de alguna manera yo siempre lo grafico con un diálogo que tuve con un muy importante kirchnerista, actual, actual, sigue en el Senado y todo, cuando me dijo, lo pensaba recién cuando escuchaba a María Luján, ¿por qué te duele el dolor ajeno? Gente que no tiene la capacidad Empatía. de tener empatía con el prójimo, que son los que provocan esos